Hoy tenemos varios temas, vamos a arrancar con un tema internacional muy importante y es lo que está pasando en Venezuela después de estos diálogos entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. Hay varios acuerdos. Uno de los más importantes son las elecciones, por supuesto, el próximo año, en la segunda mitad del semestre. No se sabe si se va a presentar Nicolás Maduro. Lo más reciente, el régimen de Nicolás Maduro liberó 5 opositores y, por supuesto, también está la suspensión temporal de algunas sanciones sobre el petróleo y el gas de Venezuela por parte de Estados Unidos. Arranquemos por ahí. ¿Quién quiere arrancar? Pues Julio César. yo comienzo papel de aguafiestas. Yo creo que es un avance bastante tibio, bastante tímido frente al nivel, digamos, de opresión que hay en Venezuela, opresión política, sobre todo teniendo en cuenta que estos acuerdos a los que acaba de llegar una parte, porque es una parte de la oposición venezolana con el gobierno de Venezuela, por ejemplo, no incluyen a la principal figura de la oposición hoy en día en Venezuela, que es María Corina Machado. ¿No? Entonces, imagínate qué legitimidad pueden tener unos acuerdos que excluyen a la principal fuerza de la oposición hoy en Colombia, que está representada por María Corina Machado, y de hecho, explícitamente estos acuerdos reconocen que si el candidato está inhabilitado por temas judiciales, como es el caso de María Corina Machado, pues no va a poder participar en las elecciones presidenciales, con lo cual lo que parece estamos viendo es simplemente legitimando la continuidad de la dictadura, que con un aparato judicial, pues digamos, subordinado al gobierno de Maduro, pues va a inhabilitar a cualquier candidato que tenga opciones reales de derrotar al chavismo el año entrante. Entonces parece una pantomima. Jorge Iván. Pues sin embargo, María Corina Machado puede participar en las elecciones primarias ahora el domingo, y ese era uno de los temores que se tenía, y era que la posible inhabilidad llevara a que ni siquiera pudiera participar. Y digamos, de los acuerdos en los que se logró ahora en Barbados, por ejemplo, Jorge Iván, si ganaran esas elecciones primarias, pero no puede ir a las elecciones porque claro, por eso, ¿qué es lo que digamos, va a pasar la sanción nacional? Claro, pero también miramos del otro lado. Órgano nacional. ¿Qué necesitaba el gobierno de Maduro en este acuerdo? Que se aliviaran las sanciones para recibir recursos y poder mantener su economía socialista y su economía, digamos, asistencialista en este caso, porque las encuestas no le están favoreciendo a Maduro en Venezuela. Entonces él también necesitaba eso. El acuerdo es parcial de 6 meses. Si eso llegara a pasar, por ejemplo, una inhabilitación a María Corina Machado, ese acuerdo no se restablecería. Entonces yo creo que se lograron como acuerdos importantes. La misma oposición reconoce que se regresa a un espacio formal de negociación, cosa que se había roto, y va a ver cómo se tramita. Pero entonces ¿es algo real? ¿Es un acuerdo real que va a funcionar? ¿O como el acuerdo va más allá de Venezuela? ¿no? Y eso hay que tenerlo muy claro en el contexto que además Joe Biden también está en campaña presidencial. Entonces, ¿por qué digo que va más allá? Porque también va en un contexto geopolítico mundial de las tensiones y el conflicto que está habiendo en el Oriente Medio y los precios del petróleo, y aliviar esas sanciones. Entonces abre también muchísimas puertas también para Estados Unidos, para Latinoamérica y para el mercado, que puede hacer bajar los precios del petróleo en un momento de tensión en este momento, del que se puede beneficiar Venezuela enormemente. Gran alivio también para compañías como Repsol, la española, y Eni, la italiana, que estaban haciendo malabares en este momento y en estos años para poder hacer sus acuerdos. Otro punto fundamental es que en el acuerdo está el punto migratorio. Entonces, dentro del acuerdo está que se puedan repatriar directamente los migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos directamente a Venezuela. Ayer hubo ya una repatriación de 150 muy importante, y este era uno de los puntos más importantes para Biden, de reanudar parcialmente estas relaciones, y pues la liberación de detenidos políticos y detenidos norteamericanos, que también uno de los puntos. Lo cierto es que el famoso cerco diplomático del gobierno anterior no funcionó, y la vía era la negociación y los acuerdos. No lo sabemos todavía. Lo que necesitan, realmente, digamos, todo esto se va a materializar en las elecciones del próximo año. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Nicolás Maduro se vuelve a presentar? Es que el tema también un poco aquí es la cooptación de, por ejemplo, los órganos electorales por parte del régimen. Lo que necesitan los venezolanos es una hoja de ruta para salir de la dictadura socialista. Esto todavía está muy lejos de ser una hoja de ruta clara para salir de la dictadura socialista. Estos acuerdos, y son parciales. Estados Unidos dijo, vamos a ir soltando mientras nos demuestren que vamos caminando hacia la democracia. A Estados Unidos le conviene un montón en este momento reanudar esas relaciones. Van 6 meses, en 6 meses veremos acá y haremos el punto, el balance de cómo han pasado. Yo sí creo que es un poco ingenuo que 20 años después sigamos creyendo en la buena voluntad de los criminales que gobiernan Venezuela.
Bueno, pasemos a nuestro siguiente tema y es todo lo que está pasando con el FOMAC, que es este fondo que maneja la salud del magisterio. Ayer el presidente Gustavo Petro aseguró que habían encontrado graves casos de corrupción y que por eso se suspendió la licitación. El tema es que el contrato se vence el 31 de octubre. Casi que estamos sobre una historia que ya conocemos, que es lo que pasó con la Cancillería. Claro, el presidente anuncia que va a hacer inmediatamente, anuncia que se suspende la licitación, anuncia que va a prorrogar el actual contrato por 6 meses. Pero no hay aquí también un poquito de improvisación, porque 15 días antes estamos tomando este tipo de decisiones, Juan. Porque no hay de otra, ¿no? Porque estas decisiones en este momento, porque cuando se encuentran y hay hallazgos de corrupción, no necesariamente se pueden tomar las medidas inmediatamente, ¿no? Pueden, porque en este caso lo dice muy bien el presidente, y es que se prorrogan, pues si no se prorrogan, pues imagínense en qué queda la salud del magisterio, ¿no? Entonces se prorroga automáticamente hasta abril. Hasta abril se puede volver a renegociar y volver a abrir para que sea otro grupo el que brinde estos servicios. Entonces, además no nos dan muchos detalles, ¿no? No sabemos cuál es de verdad en el fondo el problema de corrupción o los hallazgos de corrupción. Simplemente el presidente dice que se dio la prórroga al contrato en diciembre del año pasado, en la que presuntamente se ha generado un sistema acumulativo de corrupción. Entonces no sabemos si viene un proceso de corrupción ahí desde diciembre de hace un año o desde antes, ¿no? Claro, entonces, además no sabemos si es en el FOMAC, si es en la fiduprevisora, si es en los operadores de salud, no sabemos las características, no sabemos los detalles, de eso. las características, entonces quedamos un poco en el aire. Ahora, y eso causó incomodidad en FECODE. El Ministerio de Educación citó a una reunión y el representante de FECODE decidió no ir, y eso fue un mensaje complicado para el gobierno. Esto pues es una contradicción frente a todo el discurso que ha venido haciendo el gobierno, culpando a todos los problemas que tiene el sistema de salud en Colombia, digamos, a la ley 100. Recordemos que este sistema del magisterio, que es administrado por el FOMAC, no tiene nada que ver con la ley 100. No hay EPS, es un sistema de salud gestionado, contratado directamente por el Estado, más o menos parecido a lo que proponen con la reforma de la salud, y es un sistema de salud que es más caro por cada paciente que atiende y que tiene más problemas, tiene más tutelas, tiene más quejas, y el gobierno está diciendo además que tiene problemas de corrupción. Entonces, un poco contradictorio con el discurso general sobre el tema de salud, que culpa, comillas, al neoliberalismo, que aquí no tiene nada que ver, porque es un sistema de salud esencialmente estatizado. Y bueno, el gobierno nos está diciendo, sin muchas señales, sin muchas pistas, que hay graves problemas de corrupción. En la reforma a la salud, esos regímenes especiales hay que mirarlos con cuidado. Que todavía no los han tocado. En la reforma de salud están excluidos los regímenes especiales. El de Fuerzas Armadas, el de Educación, el de Ecopetrol, y hay varios que hay que mirar. No, arrancamos. Se estaban escuchando por acá los murmullos de ustedes. Vamos a hablar ahorita de todo lo que está pasando, esta polémica que generaron las declaraciones del secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, que dice que cerca de 600 candidatos para las próximas elecciones podrían tener alguna inhabilidad. Esto, por supuesto, cayó muy mal, porque es un funcionario de la Presidencia de la República que pareciera que está interviniendo en política. Y esto viene después con un duro llamado de atención por parte del que es el ministro de la Política, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Jorge Iván. De acuerdo con el ministro, incluso de acuerdo con la senadora Angélica Lozano, quien también se lamentó de que esto parecía un ejercicio de policía política. Yo creo que fue un informe inconveniente, no es función del gobierno, está revisando los partidos políticos. Si tiene información, porque por ejemplo tiene acceso a contratación y la Secretaría tiene acceso al SECOP directamente y de una manera fácil, infórmelo al Consejo Nacional Electoral, que fue lo que dijo el tema. Entonces creo que hubo sobreactuación del secretario de Transparencia y bien llamado de atención por parte del ministro del Interior. ¿Pero fue una ligereza o realmente allí hay una intención de incidir en las elecciones? Porque es que cuando él presenta la lista pone precisamente a la cabeza de quienes supuestamente tendrían una inhabilidad a los partidos de oposición. Juan y Julio César. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, que lastimosamente el secretario de Transparencia no ha entendido muy bien cuál es su real labor, ¿no? Es una secretaría que tiene que evitar y alertar la presunta corrupción. Ese es su trabajo fundamental. Su trabajo fundamental no es hacer lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral. Como bien lo dijo el ministro Velasco y como insistió además en esto él, es importante que el Consejo Nacional Electoral tiene un trabajo que es ese, y en este momento pues queda muy
un gran sinsabor 2 semanas antes de las elecciones, que la Secretaría de Transparencia se tome unas atribuciones que no le competen realmente, en vez de estar concentrado en lo que debería estar haciendo, que hay mucha lucha contra la corrupción en este país y sobre todo por evitarla, no por denunciarla. Sí, Juana, usted acaba de tocar un tema que me parece que es muy importante, y es que estamos a 2 semanas de las elecciones con una campaña electoral agresiva, violenta, enrarecida, y esto parece que pone mucho más turbio el panorama de cara a las elecciones, Julio César. Pues yo no creo que esto sea un episodio aislado de la decisión de un funcionario de segundo nivel del gobierno nacional. Esto es algo sistemático, ¿no? Es que el presidente está en campaña por las localidades de Bogotá a favor del candidato del pacto histórico, y de una manera, digamos, bastante abierta, ¿no? Una manera que todos entendemos como una campaña a favor de Gustavo Bolívar, incluso tan abierta que a través de la cuenta de Twitter de la Presidencia de la República se mandan supuestos mensajes subliminales que no son tan subliminales, y todos los entendemos como una intervención, digamos, de la presidencia y del gobierno nacional a favor del candidato del gobierno nacional. O sea, ¿usted cree que el presidente le dio la orden a Hidárraga de que se caiga? No creo que la orden, no creo que haga falta la orden, pero es el espíritu, digamos, del gobierno en general, ¿no? Pero no creo que sea... Eso es justamente lo que dijo Luis Fernando Velasco. Ese no es el espíritu del presidente de la República, aunque no estemos de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, hasta que no haya un órgano más democrático, así dice él, nos acogemos a lo que decía el Consejo Nacional Electoral. Lo sacan del Pero gobierno. sí es cierto también lo que dice Julio César, es que hace 20 días el presidente de la República estaba protestando por las decisiones que tomó el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, en Valle del Cauca, en Santander y en Santa Marta, ¿no? Que es otro caso del que nos vamos a ocupar mañana. Que está buenísimo. Sí. Lo que está pasando en la costa en este momento da para mucho mañana nuestra mesa electoral. Pero además, y ya para cerrar este tema, otra cosa que también mencionábamos por fuera de cámaras, y es cómo llega esta declaración en medio de la necesidad que tiene el gobierno nacional de hacer esa unidad nacional alrededor de muchas reformas, que por supuesto enrarece más el panorama. Sí, no es el momento. Yo creo que más bien la reprimenda le va a salir costosa a Hidárraga en este momento tan álgido de discusiones de las reformas. Y como tú decías, el ministro de la Política descalificó el informe, descalificó la oportunidad, y yo creo que eso es lo que debe tener en cuenta los partidos políticos de cara a ese acuerdo. Bueno.